Bien, esta es la presentación del tema de bases de datos. Eh, la voy a dividir en dos partes. La parte de introducción a bases de datos, conceptos más teóricos y diseño de bases de datos, y una segunda parte relativa al lenguaje SQL. Bien, las bases de datos aparecen en la informática como consecuencia de dar solución a la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos. Datos que se almacenan en distintos soportes con distintos formatos. Una base de datos, para distinguirla de lo que son los archivos, podemos decir que es una colección estructurada, organizada de información. Y además, esta colección estructurada sigue un esquema concreto. Los datos están almacenados en la base de datos acorde a una plantilla predeterminada, que es la que denominamos esquema. El por qué las bases de datos aparecen posteriormente desde un punto de vista histórico a lo que son los sistemas de archivos, aparecen como consecuencia de la necesidad de dar solución a una serie de problemas que los sistemas de archivos por sí mismos no eran capaces de solucionar, a pesar de que en la filosofía de gestión de archivos se adoptaron, se incorporaron algunas técnicas adicionales para poder comprobar la integridad de los datos y la indexación en los mismos, pero los sistemas de base de datos realmente supusieron un antes y un después en la forma en la cual se almacenaban grandes cantidades de datos. A la izquierda podemos ver las características fundamentales que definen un sistema de base de datos. Vemos que está resaltada la independencia de los datos. La independencia de los datos se refiere al hecho de que en un sistema de base de datos yo voy a poder acceder a todos los datos independientemente de cómo estén representados físicamente en disco. Fijaros que esto no es una cualidad que vamos a tener tan obvia para los sistemas de archivos. Imaginemos, por ejemplo, que estamos tratando con un archivo que almacena las facturas de una empresa. Y las facturas incluyen su número de factura, el año de la factura, el importe, el cliente al cual hemos emitido la factura, etcétera. Bien, imaginemos que en esta versión la información de las facturas, para cada una de las facturas, que es lo que denominamos registros, están ordenadas acorde al número de la factura. Bien, frente a ese criterio de almacenamiento, para nosotros era muy fácil localizar todas las facturas que hay posteriores a la factura 56. Si recordamos el Random Access File, simplemente tendríamos que hacer un desplazamiento saltándonos todos los registros previos y a partir de ahí realizar una lectura secuencial. Pero imaginemos que en lugar de buscar por el número de la factura, planteáramos una consulta del siguiente estilo. Devuélveme aquellas facturas que han sido compradas por clientes de Cuenca que no compraron en el año 2017 y que estas facturas tengan un importe entre 100 y 300 euros y pertenezcan al año 2020. Bien, ahí se nos ha ido al traste el criterio de búsqueda. La ordenación de los registros en el archivo nos impide poder realizar, al menos con una única pasada, la búsqueda, la extracción de la información del archivo. Bien, ahí es donde la independencia de los datos de los sistemas de base de datos entra en juego. Nosotros podremos plantear, utilizando por ejemplo el lenguaje SQL, consultas para cualquier criterio de búsqueda, independientemente de cómo estén organizadas los datos en disco. Esto un sistema de archivos no lo proporciona. Bien, para poder
para poder tener esta propiedad de la independencia de los datos, como veis a la derecha, hace falta concebir un sistema de base de datos en una arquitectura en niveles. El nivel físico, que es el más bajo de todos, es donde está implementado la representación de los datos en disco. Es algo que va a quedar totalmente escondido para el usuario. Es el sistema gestor de bases de datos, que vamos a ver ahora qué es. Va a ser el que se encargue de representar, de ocultar esos detalles de representación física de datos en disco. Por encima tendremos un nivel lógico, que es el nivel conceptual correspondiente al esquema citado anteriormente, donde el programador de aplicaciones con acceso a base de datos va a considerar ese esquema. Y luego por encima un nivel externo que viene a ser como un filtrado, una proyección del nivel lógico, dependiendo de determinados perfiles de usuario que no tengan acceso a la totalidad de la información. Bien, esta arquitectura en 3 niveles es la que permite la independencia de los datos. Algunas otras propiedades de los sistemas de base de datos son, por ejemplo, la integridad, la seguridad y la persistencia. La integridad se refiere al hecho de que cualquier instante la base de datos contiene información íntegra. Es decir, es imposible presentar una fotografía concreta de los datos en disco que no cumplan las restricciones de integridad que hayamos fijado. Por ejemplo, si yo he dicho que tenemos facturas y tenemos clientes que están asociados a esas facturas, como todos podremos entender, no tiene sentido tener una factura de un cliente que no existe. Es decir, tener la factura del cliente 33 y que ese cliente no existe en ningún sitio. Bien, eso sería una situación inconsistente. Bien, un sistema de base de datos va a impedir que esa situación se produzca. O sea, el programador, por más que intente forzar la situación, jamás podrá tener una factura de un cliente que no existe. ¿De acuerdo? Veremos posteriormente cómo se articula este mecanismo de integridad. La seguridad es una característica importantísima también. Los sistemas de bases de datos imponen sus propios mecanismos de definición de usuarios que pertenecen a determinados grupos de usuarios acorde a unos roles asignados. Y dependiendo de los roles que tengan los usuarios, pues tendrán acceso a un conjunto de datos u otros. Bien. Estos mecanismos de acceso a la información son muy seguros, de manera que al final vamos a tener superpuestos sobre los mecanismos de seguridad de los sistemas de archivos el sistema de seguridad que ofrecen las bases de datos por sí mismas. Y por último, la persistencia. La persistencia tiene que ver con el hecho de que los datos van a estar ahí independientemente de que el suministro de corriente persista o no. De forma que un sistema gestor de base de datos nos va a proporcionar datos que van a quedar persistentemente almacenados en disco. Bien, el sistema gestor de base de datos es una herramienta software para crear y manipular bases de datos. Ya estamos hablando de un software concreto. Bien, dado un sistema gestor de bases de datos, pues vamos a tener dentro de él creadas y accesibles 1 o 500 bases de datos distintas, cada una de ellas correspondiente a un esquema. Cuando hablamos de sistemas gestores de base de datos ya estamos hablando de sistemas comerciales. Estamos hablando de Oracle, que es muy conocido, de DB2, de Ingress, de Sybase, de MySQL, de distintos sistemas gestores de bases de datos que dan una solución concreta a una filosofía concreta de desarrollo basado en sistemas de base de datos. Aquí hay que tener en cuenta que cada sistema gestor de base de datos va a ser dependiente de un modelo de datos. Ese modelo de datos, de los que podemos destacar el modelo relacional,
que los tenéis abajo a la izquierda listados. El modelo relacional es el modelo de datos más conocido de todos. Un modelo de datos nos va a definir un conjunto de conceptos y reglas para estructurar esos datos. Quiere decir que cuando estamos adquiriendo un sistema gestor de base de datos, lo estamos haciendo sabiendo, conocedores, de que considera un modelo de datos concretos. La mayoría de los sistemas de base de datos que tenemos a nuestro alcance están asociados al modelo relacional. Este modelo relacional considera tuplas y relaciones, pero hay otros modelos, el jerárquico, en red, el modelo orientado a objetos. ¿Bien? Algunos sistemas gestores de base de datos incluso combinan y dan acceso a más de un modelo. ¿De acuerdo? Normalmente, por ejemplo, el modelo orientado a objetos, aunque sea una versión simplificada, se suele combinar con el modelo relacional. Bien, ¿cómo me determina el hecho de haber elegido un modelo de datos? Me determina el hecho de que el modelo asociado ya me trae una forma concreta de representar los datos. Las bases de datos. Las bases de datos van a estar concebidas acordes a un modelo de datos. Y ese modelo pues me va a traer un conjunto de conceptos y de reglas. Bien. Además, el hecho de casarnos, digamos, con un modelo de datos concretos, pues nos va a llevar a la adopción de una serie de lenguajes que están asociados a esos modelos de datos. Los lenguajes son tanto para definir los esquemas de las bases de datos como para manipularlos. Bien, aquí a la derecha podemos ver un poco cómo nos quedaría esta representación. Tenemos nuestra base de datos en sí, tenemos nuestro sistema gestor de base de datos, que está montado sobre el sistema operativo, y este sistema gestor de base de datos es el que va a proporcionar las 3 vistas para los datos físicos. Los datos físicos que están aquí, en el disco duro, se corresponden con el esquema físico. El esquema lógico se corresponde con el esquema conceptual de la base de datos acorde al modelo de datos predefinido y que va a poder ser manipulado utilizando alguno de los lenguajes citados. Y el esquema externo es una proyección parcial del esquema lógico a determinados usuarios o aplicaciones en función de su nivel de visibilidad sobre los datos, dependiendo de los permisos que tengan asociados. Bien, un caso muy conocido es SQLite, es una base de datos relacional, utiliza por tanto el modelo relacional, es no distribuido, es un modelo muy sencillo que podéis buscar en internet para practicarla. Realmente no es una base de datos como tal, sino que es una biblioteca basada en el lenguaje C que implementa el acceso mediante el lenguaje SQL a sus datos. Datos que se parte del hecho de que son bases de datos pequeñas, son de alta fiabilidad, no podemos compararlo con otros motores de bases de datos como MySQL u Oracle, digamos que SQLite es más de juguete. Está pensado para proveer almacenamiento en local a bases de datos dados dispositivos. Por ejemplo, si desarrollo una aplicación para iOS, para un iPhone, y quiero manejar dentro de la aplicación una pequeña base de datos, ¿vale? Pues esa base de datos podemos implementarla utilizando esta biblioteca. Enfatiza la economía de escala, la eficiencia, la independencia entre plataformas y su simplicidad. ¿De acuerdo? Los datos no están distribuidos, ¿vale? Entonces, esta es una única restricción. No podemos tener accesos concurrentes, ¿eh? Y tampoco podemos tener grandes cantidades de datos. Si estas 3 cuestiones no nos preocupan, este sistema de base de datos es una muy buena elección. Aquí podemos ver el esquema. Los datos están en un archivo y desde mi aplicación
utilizando un conector, voy a poder acceder a la base de datos utilizando el lenguaje SQL. Cuando nos salimos de este enfoque simplista de juguete, digamos, nos vamos a un enfoque cliente-servidor. En un enfoque cliente-servidor, y aquí tenemos los tres más conocidos, MySQL, Oracle o SQL Server, en ese enfoque cliente-servidor lo que tenemos es un servidor de base de datos. O sea, seguimos teniendo nuestros archivos, pero tenemos un proceso software, además bastante importante, con una prioridad alta dentro de lo que es el sistema operativo. Tenemos un proceso software que es el que se encarga de atender las peticiones de N clientes, ¿vale? Cada cliente tendrá un conector concreto para conectarse al servidor de base de datos. Podemos verlo aquí. Yo tengo el servidor, que es el que tiene acceso físico a los datos y que sabe cómo llegar a ellos. Y luego tenemos N clientes de distinta tipología, naturaleza, unos mainframes, otras pequeñas computadoras, otros ordenadores portátiles, ¿vale? Y todos con su conector realizando una conexión a este servidor remoto que va a proporcionar un acceso único a los datos. Bien, vamos a comentar los principales. MySQL es probablemente el más popular del mundo, ya tiene como casi 2 décadas de vida. Hace 10 años lo adquirió Oracle Corporation. Es muy flexible, muy fácil de usar, muy buen rendimiento y prácticamente se ha convertido un estándar en la industria, sobre todo por su seguridad. Ahí vemos que se citan algunos sitios web muy populares que utilizan MySQL. Además, tenemos el hecho de que podemos acceder a MySQL desde distintos lenguajes de programación, ¿vale? A través de una serie de interfaces que proporciona MySQL para los principales lenguajes. Vemos que Java es uno de ellos. Bien. Oracle sería el gran monstruo en el ámbito de los sistemas gestores de bases de datos. Es objeto relacional. Es el más robusto y famoso del mundo. También muy caro. Soporta múltiples transacciones, escalabilidad, es muy estable, multiplataforma, accesos concurrentes. O sea, podemos tener 50.000 usuarios accediendo de manera concurrente a la misma base de datos. Oracle desde ese punto de vista es súper eficiente. Pero tiene un soporte técnico muy caro y de mantenimiento. Y además es tan particular que puede incluso determinar qué hardware y qué sistema operativo hay que utilizar. Fijaros que puede llegar a pasar incluso que si yo elijo ese Oracle como sistema gestor de base de datos y es mi primera elección, dado el número de usuarios que voy a manejar, etcétera, después tengo que ir a ver qué hardware, qué ordenador necesito dado el Oracle. ¿De acuerdo? No, o sea, no es al revés, que me compro una gran máquina y después veo qué sistema de base de datos elijo. No. Compro Oracle y después busco el hardware que satisface las prestaciones requeridas por Oracle. Bien, Oracle, realmente formarse en Oracle es algo que lleva muchísimo tiempo. Aquí tenéis solamente un subconjunto de algunos temas típicos de administración de bases de datos Oracle. Alguien que se quiere hacer un especialista en este sistema gestor de base de datos, pues los temarios son inmensos, porque independientemente de que toda la filosofía asociada al diseño de base de datos, al lenguaje SQL, todo eso es común a todos los sistemas gestores de base de datos y es lo que estamos viendo en esta presentación. Independientemente de eso, pues cada vendedor de su propio sistema gestor de base de datos tiene una serie de funcionalidad desarrollada que complementa a eso que es estándar, pues lo complementa con muchísimas utilidades relativas a cómo se distribuyen físicamente los datos en disco, a la gestión de la concurrencia, a los mecanismos de recuperación, al desarrollo de backups, a la gestión de transacciones, a la gestión de bloqueos, la gestión de permisos en el acceso a los datos,
la organización de los índices para optimizar las consultas SQL y que los tiempos de respuesta sean los esperados, etcétera. Otros sistemas de base de datos relacionales muy conocidos, SQL Server de Microsoft, también es caro, nos vincula con el sistema operativo. PostgreSQL es muy conocido, es de ámbito universitario, es muy robusto y muy eficiente, multiplataforma y multilenguaje, es una muy buena elección. MariaDB, que es un descendiente del original MySQL. Como MySQL se fue un poco industrializando y más entrando en el ámbito comercial y de licencia privada, pues MariaDB es la versión open source. Bien, es muy escalable, muy seguro, es compatible 100% con MySQL y además tiene extensiones para características de base de datos no SQL que mencionaremos al final. O sea, MariaDB es una muy buena elección si queremos buscar algo código abierto con el que interactuar desde Java. Bien, antes hemos hablado de la integridad referencial. La integridad referencial, que retomamos aquí en esta pantalla, va con el hecho de garantizar que los datos están siempre vinculados entre sí como corresponde, ¿vale? No vamos a tener repeticiones innecesarias, datos perdidos o relaciones mal resueltas. Todos los sistemas de base de datos proporcionan esta propiedad. Fijaros abajo, facturas y cliente. No tiene sentido que yo tenga una fila en factura para el cliente 3, porque el cliente 3 no existe. O sea, ¿cómo hemos llegado a tener una factura con un cliente 3? Pues puede haber pasado por dos causas. Una, por ejemplo, existía previamente el cliente 3 y añadí la factura para él y después borré el cliente 3. O di de alta directamente la factura con un cliente que nunca existió. Me da igual una que otra. Ambas son situaciones no íntegras, inconsistentes. Entonces, cuando yo defina mi base de datos, diré que la columna cliente de facturas tiene integridad referencial de clave ajena a la tabla clientes en el campo ID. De manera que cuando yo vaya a insertar una factura, no podré añadir una fila de una factura con un cliente que no exista. O por ejemplo, cuando yo vaya a borrar un cliente, no podré permitir el borrado del cliente si existe alguna factura que esté apuntando a dicho cliente. Eso que nosotros diremos a la hora de diseñar la base de datos va a quedar como un candado puesto en el diseño, de forma que va a ser imposible violar esa restricción de integridad. De manera que no tenemos que confiar en que los programadores velen por el cumplimiento de la integridad, sino que nuestro sistema gestor de base de datos jamás va a permitir una fotografía de la base de datos que viole dicha relación. Bien, igual que con el desarrollo de programas, nunca empezamos directamente escribiendo en Java, sino que, o en el lenguaje de programación que sea, sino que empezamos haciendo un análisis de requisitos, después hacemos un diseño de clases, diagramas de secuencia, diagramas de transición de estados, etcétera. Y por último, ya vamos al lenguaje de programación. En el ámbito de las bases de datos ocurre algo parecido. Y es lo que vemos representado aquí. En la bombillita representaría los requisitos que el usuario quiere para su base de datos. Al final, lo que tendremos será una base de datos desplegada en un sistema gestor de base de datos concreto, por ejemplo, MySQL u Oracle. Bien, ¿y qué tenemos en medio? En medio lo que tenemos es primero el modelo entidad-relación. Este modelo entidad-relación se construye a partir de los requisitos para la base de datos. Es un modelo que utiliza el concepto de entidades y de relaciones entre entidades, que es independiente del sistema gestor de base de datos e independiente del modelo de datos que utilicemos. Es una manera de representar la información que está aquí puesta de manera no formal
ponerlo de una manera más formal, más entendible, digamos, por un ordenador. Bien, cuando elegimos el modelo relacional como esquema de representación de la base de datos, entonces, mediante un conjunto de tablas, representamos los conceptos que previamente hemos concebido con el modelo entidad-relación. Este modelo relacional ya está comprometido con una filosofía de tablas, de filas y columnas, y de tablas que se relacionan entre sí. Podemos pensar un poco igual que cuando vemos las páginas de un libro Excel, ¿bien? De un archivo Excel. Entonces, cada uno de ellos se correspondería con cada una de estas tablas. ¿Vale? Ya tenemos un compromiso de filas y columnas, ¿vale? Pero todavía no es un despliegue concreto de base de datos para MySQL, para Oracle, para MariaDB, etcétera. Ese sería el último paso. Bien, aquí podemos ver un poquito de manera más concreta cómo sería cada uno de estos pasos. Aquí yo tendría, se desea una base de datos para guardar información de pacientes, médicos. Construimos el modelo entidad-relación. Los rectángulos son entidades, los rombos son relaciones. El resto de elementos son los atributos de cada una de las entidades o de las relaciones. Dado este modelo de datos, lo que hago es construir un modelo relacional de tablas y con filas y columnas que están relacionadas entre sí. Y dado este modelo relacional de tablas y tuplas, damos el salto al modelo de base de datos concreto que hayamos elegido. Por ejemplo, MariaDB, utilizando ya un entorno concreto. Bien, vamos a ver para el modelo entidad-relación, que es el primer paso, vamos a ver conceptualmente, o sea, de un punto de vista notacional, cómo se representa. El modelo entidad-relación se incluyen entidades y relaciones. Las entidades es cualquier cosa para la cual queremos guardar información, ¿vale? Y que tienen la suficiente entidad, valga la redundancia, como para poder ser identificados y etiquetados de manera separada del resto. Las relaciones, que representamos mediante rombos, son vínculos entre las entidades, ¿vale? Porque las entidades no están separadas, porque el cliente no está separado de factura, sino que hay un vínculo entre ellos, ¿vale? Las relaciones pueden ser binarias entre dos entidades, pueden ser ternarias, pueden ser reflexivas de una entidad consigo misma. Tanto las entidades como las relaciones pueden tener atributos, ¿vale? Podemos pensar en estos atributos igual que los atributos de las clases en el lenguaje Java. Y los atributos pueden ser compuestos y a su vez están formados por otros subatributos. Por ejemplo, nombre completo de la persona, pues puede ser su nombre de pila y los apellidos. Pueden ser multievaluados si pueden tomar varios valores, indicamos aquí con una n hasta cuántos, por ejemplo, teléfonos de la persona. Pueden ser atributos básicos, que son la mayoría, o pueden ser derivados, es decir, y se representa con la línea punteada, si son datos que se calculan a partir de otros. Por ejemplo, pues la edad de la persona pues se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento. En cuanto a restricciones sobre atributos, mediante un circulito diremos cuándo no puede ser nulo, es decir, no permitimos que la entidad añadir una entidad sin aportar el atributo concreto. Diremos cuándo los valores no se pueden repetir, por ejemplo, el número de la seguridad social, pues en la clase persona será un atributo único, ¿vale? Y además podemos decir que sea no nulo, llegado el caso, ¿eh? Y mediante el subrayado indicaremos en atributos que tienen las dos propiedades, son no nulos y además son únicos, ¿vale? Y que nos sirven para identificar una entidad. Por ejemplo, en el caso de persona, el DNI podría ser nuestro atributo con restricción de identificación. El número de la seguridad social podría ser el de unicidad. Pero fijaros que si bien a lo mejor el DNI sí que digo que no puede ser nulo para persona trabajadora, persona mayor de edad, sin embargo el número de la seguridad social sí que podría ser nulo si esa persona no ha trabajado nunca.
En cuanto a restricciones sobre las relaciones, pues fijamos las siguientes. Las de cardinalidad. Me están diciendo cuántas de una entidad se relacionan con cuántas de otra entidad, ¿vale? Y ese número lo indicamos al final de la relación, ¿eh? Con un valor aquí. Este valor representa el número máximo, porque el mínimo se asume que es 0. Bien, entonces diríamos, un ejemplar de la entidad A se relaciona, a través de esta relación, con como máximo un ejemplar de la entidad B. Fijaros que me he venido a este extremo, de A como máximo a 1 de B. Y un B se relaciona con un máximo de 1 de A. ¿Vale? ¿Cuál es el mínimo? 0. ¿Vale? Cuando la relación es muchos, pondremos una n o un valor concreto, por ejemplo 4, 7. Si es indeterminado, pero sabemos que son muchos, pondremos n. Un valor de A se relaciona con hasta n de B, sin embargo, un valor de B se relaciona con hasta un valor de A. Y el mínimo sigue siendo 0. Bien, mediante la doble barra estaremos diciendo que el valor mínimo es 1 en lugar de 0. Y ese mínimo de 1 está vinculado a la entidad que tiene la doble barra. ¿Vale? Entonces, diremos que una instancia de A se relaciona con hasta n de B. Sin embargo, una de B, como tiene restricción de existencia, una de B se relaciona con un máximo de 1 de A y un mínimo de 1 de A. ¿Vale? Se ha dicho de manera más simplificada, A se relaciona con 0 hasta n de B, B se relaciona con exactamente 1 de A, mínimo y máximo, porque le hemos puesto su restricción de existencia. Hay veces que esta restricción de existencia va complementada con lo que se llama una restricción de identificación, de forma que la entidad B está relacionada con como mínimo una de A y como máximo, ¿vale? Recordad que el mínimo me lo está dando a la doble barra, sin embargo el máximo me lo está dando aquí, pero además, para yo poder identificar, en términos de lo que acabo aquí de contar, para poder identificar a una instancia de B, necesito complementar los atributos que sirven para identificar a B, necesito complementarlos con los atributos de identificación de A. Por ejemplo, imaginemos que la entidad A representa la escuela de Teleco y la entidad B representa las aulas, ¿vale? Entonces yo tengo como atributo de identificación de B el número de aula. Y tengo el aula 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y así sucesivamente. Vale. Primero, el aula 1.1, 1.2, etcétera, que os estoy citando, primero tiene restricción de existencia con respecto a. ¿Por qué? Porque no puedo tener un aula sin que tenga asociada una escuela a la que pertenece, ¿vale? O sea que como mínimo está vinculada a una escuela. En el ejemplo que os cito, a la escuela de Teleco. Y ahora vamos a ver el mecanismo de restricción por identificación. Cuando yo digo el aula 1.1, ¿estoy identificando unívocamente un aula de la universidad? No. La escuela de industriales también tiene su aula 1.1. Entonces, para yo poder identificar claramente el aula 1.1, tengo que decir de la escuela de Teleco. O sea, fijaros que identificar una entidad de aquí me ha obligado a utilizar la identificación del aula más la identificación del edificio. Por ejemplo, un ejemplo completo para una base de datos de docencia. Yo podría dar los requisitos de esta manera: profesores,
con esta información, el departamento al que pertenece, las asignaturas que imparte, con sus grupos de teoría y práctica asignados, la información de las asignaturas, a qué departamento se adscribe, qué profesores la imparten, con el número total de créditos de práctica y teoría asignados, los departamentos, incluyendo el director del mismo y qué profesores pertenecen al departamento, y una serie de restricciones que son bastante naturales. Un profesor pertenece solo a un departamento, una asignatura se adscribe a un único departamento, no puede haber repeticiones en el código del departamento, no puede haber repeticiones tampoco en profesores y asignaturas, en sus códigos. El director de un departamento es un profesor solo puede ser director de un departamento, y luego quiero poder acceder a determinada información. Esta sería los requisitos, vuelvo atrás, estaríamos a este nivel. Entonces, dados estos requisitos, tengo que construir mi modelo entidad-relación. Vamos a ver el modelo entidad-relación. Aquí lo tenemos. Fijaros que tenemos como entidades profesor, departamento, asignatura, grupos de asignatura y la docencia concreta de un profesor en una asignatura. Vamos a ver los atributos. Profesor tiene todos estos y este es su atributo de identificación. Estos dos son no nulos. El departamento, su código del departamento, este es no nulo. La asignatura, su código de la asignatura, estos tres que son no nulos. El grupo de teoría, que tiene su código, y el aula. Bien. Docencia, que tiene grupo de teoría y grupo de prácticas, que son no nulos, y que está vinculándome a profesor con asignatura. ¿Vale? Vamos a ver las relaciones. Un profesor pertenece a un departamento. ¿Vale? Un departamento tiene hasta n profesores. No se aprecia aquí muy bien, pero hay una doble barra, como esta de acá. Esta doble barra me está diciendo que esta cardinalidad es máximo y mínimo. Es decir, el profesor pertenece como mínimo y como máximo a un departamento. Es decir, no puedo tener profesores que no pertenezcan a departamentos. Sin embargo, fijaros que sí puedo tener un departamento sin profesores. Esta n puede ser 0. Lo mismo ocurre con asignatura, por el otro lado. Además, tengo la relación dirige entre profesor y departamento. De forma que un departamento necesariamente tiene a alguien que lo dirige. ¿Vale? Esta es la doble barra, que hace de director. Pero un profesor, si dirige un departamento o puede no dirigir ninguno. O sea, esto es mínimo 0, máximo 1. La docencia. Aquí tenemos una relación, una entidad muy interesante. Una docencia representa impartir tantos grupos de teoría y de prácticas de un profesor y una asignatura concreta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos esta relación aquí en medio? Pues un profesor impartirá docencia de una asignatura concreta y lo reflejaremos en un elemento de este tipo. ¿Por qué puede un profesor tener n elementos de aquí? Porque puede impartir docencia en distintas asignaturas. ¿Por qué una asignatura tiene n de aquí? Porque una asignatura puede ser impartida por más de un profesor y en distintos grupos de teoría o de práctica. ¿Vale? Cada una de las instancias de docencia que vienen dadas por un grupo por el grupo de teoría y grupo de prácticas está vinculado a un grupo de docencia, por ejemplo, de mañana o de tarde, que tiene asociado un aula. Bien, entonces, bueno, este es un ejemplo que viene a resumir un poquito todos los requisitos anteriores y los distintos elementos del modelo entidad-relación. Dado ese modelo entidad-relación, construimos el modelo de tablas, ¿vale? Filas y columnas, ¿no? Las columnas, estamos acostumbrados porque nos suena mucho de las hojas Excel, por ejemplo, empleados y departamento, ¿vale? Aquí tengo los departamentos y este sería empleado o profesor, lo que acabamos de ver. Y aquí tenemos el código del departamento, que es una de las filas que tenemos aquí.
Fijaros que todos los valores que están aquí son valores que están aquí, pero no todos los que están aquí tienen que estar aquí. O sea, la integridad referencial me dice que lo de aquí esté apuntando allí, no lo contrario. ¿Vale? Y luego tenemos filas para cada una de las tuplas que podemos tener en cada una de las tablas. Vale, cuando construimos el modelo relacional de tablas, manejamos tipos de datos, los numéricos, de fechas, cadenas de caracteres, binarios, y manejamos también una serie de conceptos. Por ejemplo, el concepto de clave primaria. Una clave primaria es un conjunto de atributos que son no nulos y que nos ofrecen restricción de unicidad. Es decir, no se pueden repetir. ¿Vale? Una clave ajena o externa es una clave primaria en alguna tabla, pero que está siendo referenciada desde otra tabla. ¿Vale? Lo vamos a ver después con algunos ejemplos. Bien, a partir de ahora lo que vamos a ver es cómo transformar cada uno del modelo entidad-relación en un modelo de tablas. Entonces vamos a ir cubriendo distintos casos. Este ejemplo de acá tenemos una sola entidad con estos atributos. Este es multivaluado y este es compuesto. Los compuestos los aplanamos y los multivaluados dan lugar a tener una tabla aparte. Bien, entonces fijaros, yo tengo mi tabla alumno con su número de expediente, que es la clave primaria, el aplanamiento de los tres atributos, su fecha de nacimiento, no nulo, y después los teléfonos no puedo ponerlos aquí porque toman varios valores, entonces tengo que tener una tabla aparte, que la he llamado teléfonos de alumnos, donde están cada uno de los teléfonos y el código de identificación del alumno. De forma que el compuesto de los dos es la clave para identificar de manera unívoca una fila dentro de esta tabla. Relaciones binarias 1 a 1. Tenemos tres formas distintas de hacerlo. Por ejemplo, yo tengo que un empleado está relacionado con exactamente un ordenador y un ordenador pertenece a un empleado. Como la cardinalidad es 1, pues realmente tengo muchas combinaciones. Por ejemplo, podría tener la primera, empleado con todos sus atributos y ordenador también. Y luego inventarme una tabla que se llame asignado, donde meto todos los atributos de asignado, los que hubiera aquí, y las claves primarias de los dos, para poder saber de qué pareja estamos hablando. Estoy hablando del ordenador 5 que correspondiente al empleado Pepito. ¿Vale? Eso lo tendríamos en esta tabla. Podríamos tenerlo todo en la tabla empleado, es decir, lo metemos todo, sus atributos, todos los del ordenador y todos los de la asignación. Como atributo de la asignación, por ejemplo, podría ser la fecha en la cual ese ordenador se le asignó al empleado. Podríamos meter en una única tabla los datos de todos, pero dándole peso al hecho de que sea la tabla ordenador, que tenga para nosotros más peso en el diagrama. Entonces tendríamos todos los atributos de ordenador, los de empleado y los de la asignación. O podríamos tener una versión intermedia. Podríamos tener la tabla empleado con todos sus atributos y los atributos de la asignación, más la clave primaria del ordenador, y tener en una tabla ordenador todos los atributos del ordenador. ¿Vale? O dándole peso a ordenador. Es decir, tenemos los atributos del ordenador, los de la asignación y la clave primaria del empleado. ¿Vale? Que la tenemos aquí. ¿Vale? Tendríamos dos tablas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades distintas para representar este modelo entidad-relación. ¿Cuál elegimos? En nuestro caso, pues la que más nos convenga. ¿Vale? Si son muchísimos atributos los que hay, la primera es una muy buena solución. Que son pocos atributos y además empleado es la más importante de las dos, pues la 2A o la 2B si es el ordenador, ¿vale? O esta si estamos en una situación intermedia. Sugiero al estudiante que para tener claro cada uno de estos pasos, pues que dibuje tablas bidimensionales tipo Excel con algunos atributos de ejemplo, con algún
atributo identificador y para cada una de las tres, y aquí algunos atributos también, y visualice un poco cómo quedaría en cada uno de estos casos. La relación reflexiva es un caso bastante interesante, por ejemplo, una persona casada con otra persona, ¿vale? Entonces, maneras de representarlas tenemos dos. Ponemos solamente la tabla persona con sus atributos, más el código, la clave principal de la otra persona, del cónyuge, más los atributos del casamiento, por ejemplo, la fecha. Por ejemplo, la fecha. O podemos tener dos tablas, una para persona y otra para casada con. Entonces, en persona dejamos sus atributos y en casada con tenemos las claves principales de los cónyuges y los atributos del casamiento, ¿vale? Cualquiera de las dos sería válida. En una relación 1 a n, las implementaciones posibles son dos. En este primer caso, tengo una tabla para cada una de las dos, pero fijaros que como el profesor pertenece como máximo a un departamento, es en la tabla profesor donde incluyo la clave principal del departamento. Aquí en departamento no puedo incluir nada de profesores. ¿Por qué? Porque profesores son muchos, ¿vale? Entonces, lo tengo que hacer al contrario. En el profesor tengo que incluir el identificador del departamento al que pertenece. La segunda alternativa sería para el caso en el cual la relación pertenece tuviera muchísimos atributos y no quisiéramos meterlos dentro de la tabla profesor. Entonces tendríamos las dos tablas separadas con sus atributos básicos y después una tabla pertenece que me recogiera la relación entre ambos, entre el empleado, el departamento y los atributos. Además, esta segunda solución es la que se utilizaría para el caso de que este 1 también fuera una n, fuera una relación n a n. De hecho, esta sería la segunda posibilidad, sería la única opción en el caso del n a n, que es el que estamos viendo en este ejemplo de acá, ¿vale? Todos los atributos de alumno, todos los de la asignatura y la relación de los dos, las claves primarias de los dos con los atributos de matriculado. Nuevamente animo al estudiante a que se ponga un ejemplo concreto de muchos a muchos y que intente representar cómo quedarían las tablas y se invente algunos datos de ejemplo sobre el papel para ver cómo quedaría representada la información de las claves primarias y cómo no permitiríamos repeticiones. Sí puedo tener en la tabla matriculado varias veces el alumno, puedo tener varias veces la asignatura, pero no puedo tener la pareja alumno-asignatura que se repita. ¿Entendido? O sea, puedo tener a Pepe aquí 5 veces, la asignatura física poder estar 5 veces también, pero la pareja Pepe con física solamente está una vez, ¿vale? Física está aquí varias veces porque está para varios alumnos y Pepe está aquí varias veces porque está con varias asignaturas, pero la pareja que os cito solamente una vez. Vale, este sería el modelo relacional que obtendríamos para nuestra base de datos de profesor citada anteriormente. Bien, con un poco de paciencia podéis ver que se ha obtenido aplicando los pasos citados. Bien, y con esto termino la primera parte de presentación de bases de datos, que se completará con la introducción, la presentación al lenguaje SQL.